fijas? O sea, atribuyendo a que esto en el fondo tiene un carácter de contagioso, por decirlo de alguna manera. Eh, la mayoría de la gente, y aquí desgraciadamente incluimos también algunos profesionales de la salud, como enfermeras del control sano en nuestro país, que ven a los niños, por ejemplo, a nivel de los consultorios, y también a algunos pediatras, incluso en el extrasistema decimos nosotros a las atenciones privadas. Le dicen a los papás, no se preocupe, esto es parte, y lo saben, lo sabemos los que trabajamos en este tema, esto es parte, una etapa del lenguaje, ¿no es cierto? Es propio de, por lo tanto se le va a pasar, hay que esperar, etcétera, etcétera. Y a uno con todo esto le empieza a dar ataque cuando empieza a saber del tema en mayor profundidad, ¿no es cierto? Que todas estas son absolutamente aberraciones en lo que se está diciendo. La gente también me ha dicho que, especialmente los adultos, que piensan más rápido de lo que hablan. Lo que pasa, dicen, es que yo pienso más rápido de lo que hablo. Y eso no tiene ninguna asistencia, ningún sustento, digamos, desde el punto de vista de la estructuración del lenguaje y motora. Si fuera por eso, entonces todos hablamos o pensamos más rápido de lo que hablamos. Eh, lo que se dice siempre, porque la característica, al parecer, de falta de fluidez de las personas que tartamudean, parece hacerlos ver como no tan inteligentes, como que no son tan habilidosos, ¿te fijas? Entonces la gente dice, no son tan inteligentes tampoco. Eh, ¿Qué otras cosas que he escuchado también? Tienen que aprender a respirar, tiene que pensar primero lo que va a decir. Yo le digo a mi niño, piense primero, después hable, etcétera. Y lo otro, que la gente dice, hay que ayudarle a decir las palabras también. Eso es lo que yo más o menos he recolectado hartos años ya de experiencia clínica en este tema. Veamos entonces conceptos generales que sé que muchos de ustedes los deben manejar, pero me pareció que es importante revisar esto para poder llegar entonces a de alguna manera justificar o de alguna manera darle un sustento clínico a los mitos. En general, revisé la Stuttering Foundation, como decía, la ASHA, que para nosotros es importante lo que puede decir, como instituciones que no son como como el DSM-5, por ejemplo, que es de la APA. Eh, bueno, en general ellos hablan de que es un trastorno de la comunicación, en eso, digamos, persisten o coinciden. Dicen que el flujo del habla, perdón, se interrumpe por repeticiones, prolongaciones o esto inicio con sonidos anormales. Voy a cambiar esto acá porque no estoy. O interrupciones anormales de sonidos y sílabas, que pueden haber movimientos inusuales que algunos clínicos llaman también como concomitantes físicos, ¿no es cierto? O conductas secundarias, etcétera. Y los factores que se describen en esto como etiológicos es la genética, los factores del desarrollo o del neurodesarrollo en este caso, retrasos del desarrollo también, elementos de la neurofisiología y también algunos elementos de la dinámica familiar. ¿Qué dice el DSM-5? Este criterio diagnóstico, este manual de criterio diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana. Bueno, primero que nada, que es un trastorno de la comunicación. O sea, aquí ya hay un concepto bastante más grande, ya no es solo del habla, no es solo una función motora, sino que es una alteración de la comunicación, que efectivamente es lo que pasa con las personas que tartamudean. En donde predomina una alteración en la fluidez de la habla, esta secuenciación, ¿no es cierto?, de los segmentos fonéticos, fonológicos que se van sucediendo en el habla, que efectivamente está interrumpida. Es de inicio en la infancia, lo clasifican como un trastorno del neurodesarrollo, porque existe en estos momentos, y lo sabemos eh, en los que hemos estado en este tema, existe evidencia absoluta de alteraciones, ¿no es cierto?, a nivel estructural como también funcional cerebral. Eh, Se basan en los conceptos de fluidez, lo que describe fluidez, y ellos dicen que se rompe o se quiebra en este caso la continuidad, la velocidad y la facilidad para hablar. La tartamudez o digamos, las manifestaciones de esta son incontrolables por un lado e inapropiadas para la edad del niño. Y lo otro que persisten generalmente en el tiempo. Y al otro lado acá nos dan, ¿no es cierto?, una serie de conductas que ya las conocemos en general y que las quiero explicar un poquito más en detalle. Ellos son más extensos en describir todo lo que podría pasar para la interrupción de la fluidez del habla. Existe también ahora, que está muy en boga y por eso lo incluí, esto de la clasificación internacional de discapacidad, la CIF, ¿no es cierto?, que está propuesta por Garus y que sale en un estudio que se propuso el 2004 y que ha sido
replicado ahora en este último tiempo también. Y aquí lo que hacen entonces es considerar este trastorno de la fluidez como algo mucho más multifactorial y enfocado como un proceso que tiene muchas, muchas aristas, no solo lo que caracteriza al habla. Y para eso entonces tenemos factores de función corporal, por ejemplo, ellos hablan de síntomas observables a través de la producción del habla, factores de estructura corporal, vale decir, estas diferencias neuroanatómicas que se producen, factores personales, los pensamientos, los sentimientos, ¿no es cierto? Aquí va todo lo de evitación, de escape, lucha, etcétera, que es lo que veíamos entre paréntesis en el chiquitito que mostré al principio. Los factores ambientales, y aquí es donde vamos a dedicarle un poquitito, digamos, la atención, a poner mucho más eh, énfasis en lo que es los factores ambientales. Cómo el ambiente, de alguna manera, ¿no es cierto?, va determinando, eh, yo pienso que muchas veces la adherencia a la terapia, ¿no es cierto?, y el éxito o no de ella. Eh, entonces tenemos estos factores que tienen que ver con los mitos, con los estereotipos, con la discriminación del medio, los estigmas que le dan a las personas que en el fondo van conformando también estos mitos. Limitaciones y restricciones de la actividad y participación, y esto se refiere a restricciones en el lugar de trabajo o de estudio, que yo quizás no he indagado mucho más en este tema, pero sí he visto y he escuchado trabajos de colegas que hay mucho, mucho en cuanto a la discriminación en los trabajos. Lo he escuchado en pacientes también que dicen, oye, no, es que no me han dejado porque tartamudeo, te fijas, todavía en nuestros países pasa eso. eh, y bueno, eso requiere también educación. Este modelo también nos permite a los clínicos de alguna manera utilizar este enmarque SIF, ¿no es cierto?, para desarrollar evaluaciones y terapias un poquitito más integrales también. Estoy hablando muy rápido, Rosy. ¿Sí? Ok. No, díganme porque yo soy medio taquilálico para, para exponer. Díganmelo. Bueno, este enfoque SIF me parece interesante, que permite una evaluación también desde esta mirada. Y ahí tenemos algunas herramientas que ya existen, que consideran todos estos aspectos que están puestos acá, que son, por ejemplo, el OASIS, y que ahora ustedes saben está en español, y aquí tenemos algunos colegas que han participado también en esta validación de este instrumento, que es bastante útil en la clínica. Existen otros también que yo no los conozco mucho, digamos, y no los manejo tampoco, pero que están ahí como para evaluar esta orientación un poco más al impacto que produce la tartamudez entonces en la comunicación y en la vida de las personas. Consideran ellos entonces, por ejemplo, la respuesta cognitiva y emocional a la tartamudez y la comunicación en general, la autoconfianza e interacción con otros, por ejemplo, la percepción que tiene la persona de su propia calidad de vida, determinar además cómo se siente con esto. ¿Te fijas? Si él se siente cómodo, si su comunicación es espontánea, si tiene naturalidad cuando está hablando o comunicándose con el resto de la gente. Y eh, el último punto también considera qué conocimiento tiene, y esto es re interesante, ¿eh? Qué conocimiento tiene acerca de la tartamudez, la propia persona que tartamudea y su medio. Y la posibilidad que él tiene, te fijas, porque también eso nos da una mirada distinta, la posibilidad que tiene esta persona que tartamudea de hablar de su propio trastorno. Eso habla también mucho de aceptación, eso habla también de que en la medida en que se conocen los procesos, en la medida en que nosotros tenemos conocimiento de nuestros procesos internos, es más fácil manejarlos, es más fácil enfrentarlos y es más fácil aceptarlos también. Es lo que vamos a decir más adelante. Veamos entonces algunas características de la tartamudez. Como les digo, nada nuevo para ustedes, pero revisémoslo. Desde 1972, y hay algunos reportes en 1981 de algunas clasificaciones de Van Riper, que él habla de conductas primarias. Dice que son conductas involuntarias para las personas que tartamudean y aparecen fuera de su control. Y están caracterizadas o conformadas por las repeticiones, prolongaciones y bloqueos. Eso parte ya en esas primeros reportes, digamos. Y caracterizan específicamente estas tres. Este autor dice que son las que caracterizan el trastorno y que incluso podrían ser un elemento diagnóstico diferencial. ¿Qué se dice en relación a la repetición, por ejemplo?
que es la conducta básica más frecuente observada en el inicio de la tartamudez. Esto es la repetición de un sonido, ¿no es cierto? Varias veces que parece que el hablante estuviera pegado en esto hasta que se puede pronunciar la siguiente sílaba o sonido. Y esto se provoca generalmente a nivel de sonidos, de sílabas o de palabras monosilábicas. Hay por ahí algunos reportes que no son muy, digamos, con mucha casuística, que hablan de que habrían algunas repeticiones en palabras más allá de monosilábicas. También hay unos estudios, o la escuela americana en general, habla de las repeticiones de la última sílaba de las palabras, pero eso lo atribuyen más bien a los trastornos del espectro autista. No es un tema que yo maneje mucho, ni el espectro autista, ni, ¿no es cierto?, esta clasificación, porque además ellos hablan de influencia atípica, y para nosotros, en Latinoamérica, en mi país, por lo menos, ¿no es cierto?, tiene otra connotación u otra definición la influencia atípica como tal. Las repeticiones en la tartamudez deberían ser o deberían manifestarse más de 3 veces, como el ejemplo que yo puse ahí de agua, por ejemplo. ¿Mm? Y el hablante, como decía, aparece pegado. Y eso está refutado, está reafirmado por todos estos autores que se agregan ahí. ¿Qué se entiende por prolongación? Las prolongaciones aparecen después de las repeticiones, según los estudios de estos autores, sería como la segunda manifestación, y se describen prolongaciones de tipo sonoras y de tipo áfonas. Vale decir, como en el ejemplo que di ahí, en este ejemplo que dice dame, ahí hay un sonido, ¿no es cierto?, que se prolonga. Pero también podría ser que fuera una prolongación áfona. Las prolongaciones y repeticiones entonces pueden estar presentes en el momento del inicio de la tartamudez y se describe lingüísticamente como el sonido, el flujo de aire continúan, pero el movimiento de los órganos fonoarticulatorios se detiene. Eso. Pueden ser muy breves, durar unos segundos, o pueden durar varios segundos, que incluso algunos clínicos los miden. Son capaces de medir cuánto dura esta prolongación y les sirve, ¿no es cierto?, como para el enfoque terapéutico también. En relación a los bloqueos, se dice, aunque hay algunas discusiones clínicas empíricas en relación al tema, que describen como la última conducta básica en aparecer, ¿ya? Eh, Aquí lingüísticamente se describe como la detención del flujo de aire y el flujo fonatorio en conjunto, ¿no es cierto?, con los órganos fonoarticulatorios. O sea, hay una detención de todo. La persona va a decir ahí la detención de órganos fonoarticulatorios, flujo de aire y flujo fonatorio también, vale decir voz. Pareciera ser, lo describen estos autores de acá, que se cierra la vía respiratoria y se incrementa la presión del aire subglótico, lo que aumenta la tensión muscular de los órganos fonoarticulatorios al producir un sonido como por ejemplo el que está ahí, el de pelota. Esto está descrito, también se le asignó en los bloqueos mucha importancia a la laringe, por eso los que trabajamos en el área voz dijimos, oye, aquí hay una relación importante para averiguar y ver, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en la laringe. Hay una participación importante porque la gente que tartamudea siempre nos dice, ¿dónde sientes la tensión? Y yo te diría que, sin haber hecho un estudio muy acabado, podría decir que el 80% de las personas te dicen acá, a nivel de garganta, es donde sienten la tensión, la detención, ¿no es cierto?, del flujo de aire y todas esas cosas, en los bloqueos. Bien, pero esto que lo que estábamos describiendo, ¿no es cierto?, como las conductas primarias, también se sumaron las conductas secundarias. Y esto es re interesante. Esto es lo que hace parecer, ¿no es cierto?, que los niños tienen algún síndrome neurológico, que tienen una psicosis importante, que tienen otras cosas asociadas, que si bien es cierto, la tartamudez sabemos se puede dar en comorbilidad con otros trastornos, no es esta la característica que lo puede definir como tal. Entonces, ¿qué entendemos? ¿Por qué se producen estas conductas secundarias? Porque se produce una actividad cerebral, ¿no es cierto? Porque tartamudear, como dice ahí, no es agradable. Las sensaciones que incluso se describen a las personas que tartamudean, que las describen, digamos, como muy desagradable esta sensación de la tensión que me viene, porque además, ustedes saben, presienten
anticipadamente que viene la tensión, por lo tanto, ya se empiezan a preparar, y eso permite un aprendizaje. O sea, si yo siento que una experiencia que viene, ¿no es cierto?, más agradable, me va a hacer perder el control de mi estructuración del lenguaje, obviamente entonces voy a tener algún aprendizaje para evitar o escapar de eso. Entonces hablamos de conductas de escape y de evitación, principalmente como conductas secundarias, y que se pueden manifestar tanto a nivel lingüístico como a nivel motor. Entonces, en estas conductas secundarias existen intentos de compensar este desagrado que intentan evitar entrar en la atención por un lado y por otro lado conductas que nos permitan salir o escapar de esta atención lo antes posible. Se basa en la anticipación que se origina entonces en experiencias sociales previas y el condicionamiento que esto que tiene, digamos, asociado. Este condicionamiento que está dado por teorías del aprendizaje, que yo no quise poner acá porque es un poquitito más complejo, pero en el fondo es este condicionamiento operante que es el que conocemos, el estímulo, respuesta y refuerzo. Un esquema acá, por ejemplo, de las conductas secundarias es el condicionamiento de evitación y escape, y aquí se dice que es usar una conducta para evitar un estímulo desagradable o, en el caso de las otras, escapar de él. Entonces tenemos, por ejemplo, conductas lingüísticas que se pueden dar por sustitución de palabras, repetición previa de frases o palabras, uso de rellenos silenciosos, interjecciones, que esas son muy comunes, el y etcétera. Adiciones de palabras o frases, estas que se llaman de gatillo en algunas partes, otras se llaman palabras parásitas también, o interjecciones, que por ejemplo esto del, entonces yo le dije que, le dije que entonces, y yo le dije, para evitar un poco la tensión. Circunloquios y, en el peor de los casos, mutismo, no hablar. Existen entonces también conductas de tipo motoras o, como decía, concomitantes físicos, y ahí tenemos movimientos corporales asociados a grupos musculares específicos, síntomas respiratorios, que pudiese parecer que hay incoordinación fonorrespiratoria muy importante, falta de o cambios en el contacto ocular, cierre ocular también, estos movimientos de parpadeo rápido, temblor y movimientos musculares, interposición lingual y movimientos de boca, y la oclusión de boca, que también suele ser una conducta bastante común en mi experiencia, por lo menos lo que yo he visto. Entonces, entendemos por evitación, en resumen, intento del hablante de no entrar en la atención de la tartamudez, por lo que busca elementos que la eviten, y ahí tenemos entonces las interjecciones, como yo le decía, sustituciones de palabras o mutismo. Y los intentos del hablante por salir de la tensión provocada por la tartamudez cuando ya esta se produjo, y tenemos entonces las conductas de escape, que son movimientos de algunos grupos musculares, el desvío del contacto visual, parpadeo o taparse la boca. Quiero mostrarles esto, que me parece súper gráfico en relación a esto que estaba hablando de las conductas primarias y las conductas secundarias, y ahí ya nos metemos en el tema para que después discutamos sobre los mitos y leyendas, los mitos y realidades en Tartamudez. Escuchemos un poquitito. Perdón. It's for me. Oh, My dad is busy. and maybe I can call them back later. He bye. Los puppets. Y a mí me gusta el lema es porque ellos temen, cuando él dice algo es porque es verdad. Kitchen floor. She tipped over the garbage can. What's that?
Bien, eso es solamente ahí para ejemplificar o graficar. Conductas secundarias, entonces esto también está en la red, ¿verdad? Está en la web, digamos, YouTube y ese tipo de plataformas. In this day and age, everyone has a voice, even if they don't know it. I started to stutter at the age of 4. It started off barely noticeable and quickly became worse and worse until I was a freshman in high school and entirely fearful of public speaking. Stuttering is a genetic neurological disorder in which the brain sends the wrong signals to the vocal folds, causing them to shut while speaking. The funny thing about... Ok, esto es en el fondo también me impresionó mucho cuando lo vi porque quizás una de las cosas que me motivó más a mí a seguir investigando y leyendo y todo eso fue un paciente que tuve, que los que me conocen un poco más yo siempre lo muestro porque es como mi motivador en esto, Vicente, y además tengo una muy buena relación con él y con su familia ahora, y ellos están muy contentos que yo lo pueda usar, digamos. A mí me impresionó mucho, primero, la manifestación de ese chico Vicente, y segundo, me impresionó, ¿no es cierto?, el medio médico en el que yo me desenvuelvo. Y créanme, Concepción no es una ciudad chica en Chile, no es una ciudad que no tenga un buen nivel de formación, sin embargo, especialistas decían que este chico tenía un síndrome de la Tourette o algún tipo de alteración neurológica y había que hacer exámenes súper rebuscados y medicamentados y etcétera, y la verdad es que solo eran conductas secundarias a la tartamudez. Entonces, en relación a todo lo anterior, lo que estuve yo mostrando en relación a qué es lo que caracteriza todo eso, bueno, ¿cómo vemos esto de los mitos y verdades en relación a esto? Si ustedes se fijan en lo que yo les cuento, en lo que les mostré ahora, el último video, por ejemplo, podría pensarse que esta persona tiene una tartamudez secundaria a un cuadro neurológico, por ejemplo, o que presenta una psicosis, o algún tipo de trastorno de tipo por el área neurológica, cerebral o qué sé yo. Por otro lado, podríamos pensarse, ¿no es cierto?, que esta comunicación implica alteraciones cognitivas, porque si pensamos que se demora tanto, que no es capaz de estructurar las palabras, que a lo mejor se pone nervioso, etcétera, en fin, es lo que la gente ve desde fuera, ¿ya? Nosotros con la mirada, a lo mejor en la formación de lo que es la tartamudez y los trastornos de la fluidez del habla, le damos otro enfoque, pero es lo que la gente ve así, incluso como digo, profesionales de la salud y de la educación, que es una persona muy nerviosa, que es tan ansiosa que no puede hablar, ¿no es cierto?, que no puede controlarse, o sea, le falta autocontrol, como digo acá también. Podríamos pensar que debe aprender una coordinación fonorrespiratoria, debe aprender a hablar más lento, en fin, muchas cosas que se pueden ir atribuyendo solo al video anterior. O lo que habíamos dicho al principio, que piensa más rápido de lo que habla. Entonces, revisemos algunas de estas conductas o mitos que se dicen tanto en la literatura, como les decía yo, como contrastados con la clínica, que son los más comunes. La ansiedad, los nervios o la timidez, por ejemplo, elementos ahí psicológicos y emocionales, podrían entonces causar la tartamudez. Bueno, sabemos que la tartamudez es la interrupción temporaria del funcionamiento del sistema motor y del habla, no que del habla. Y del habla. Hay influencias cerebrales, tanto en estructura, ¿no es cierto? Perdón, diferencias cerebrales, tanto en estructura como en función en las zonas que intervienen en la producción motora del habla en las personas que tartamudean. Y esto lo refuta, ¿no es cierto? O lo reafirma, la ansiedad puede ser un elemento que sí que impacta en la fluidez del habla, pero no es su causal. Y eso ya es prácticamente un ¿cómo se dice?, un paradigma que tenemos incorporado ya a los que nos estamos metiendo, no es de causal
ni psicológica, ni nerviosa, ni por timidez, etcétera, que pueden influir, elementos que pueden efectivamente influir, pero no tienen ese origen. Otro que registré también, el imitar a un tartamudo origina la tartamudez. Aquí buscando en la literatura me encontré que algunos elementos, como por ejemplo, la tartamudez es una dificultad y no una enfermedad. No se contagia ni se instala por imitación. Es un trastorno multifactorial cuyas características no incluyen la imitación, ¿no? O sea, no va por ahí dentro de esto. Y un ejemplo de esto también se me ocurrió en ese momento, que los que trabajamos con tartamudez voluntaria, por ejemplo, con nuestros pacientes, ya se nos habría pegado. O el hecho de trabajar con tanto tiempo con personas que tartamudean, se nos habría contagiado esta condición. Y no es así siempre. Otra, las personas que tartamudean son menos inteligentes. Y aquí me costó buscar porque hay poca información en relación a estudios, evidencia científica en relación a eso, pero encontré. Y no existe evidencia que señale alguna relación entre tartamudez y dificultades, ¿no es cierto?, de tipo cognitivas. La falta de fluidez no habla de dificultad cognitiva o falta de inteligencia en las personas. Y se han realizado pruebas en que se le dan algunas tareas de habilidades de comprensión lectora, por ejemplo, a personas que tartamudean versus controles, y no hay diferencias significativas. O sea, estos autores dicen que lo que se tiende a pensar que las personas que tartamudean podrían tener algunos déficits también a nivel cognitivo o intelectual, es una falsedad absoluta. Otra que encontré y que quise también buscar un poquito más, dice, es normal o parte del desarrollo que los niños tartamudeen. Bueno, sabemos que el 5% de los niños presentan alteraciones de la fluidez, de los cuales evoluciona un 3 a 4% espontáneamente, porque encontré algunos cambios en las cifras de prevalencia del trastorno ahora. Pueden existir excitaciones o disfluencias típicas que no significan que sea parte del desarrollo del lenguaje. Se puede manifestar en algunos momentos, pero tiene una duración, ¿no es cierto? Tiene elementos bien claros que los que estamos capacitándonos en esto, ¿no es cierto?, podríamos hacer la diferencia entre tartamudez o no. Por lo tanto, es fundamental en este caso la evaluación temprana y lo más cercano al momento de inicio de las disfluencias. Acuérdense lo que dice Annelies, que en realidad no lo dice ella, lo dice Contour o Contour, que la evaluación o la intervención debería ser lo más cercana al momento, ¿no es cierto?, en que el niño empieza a tartamudear, porque además eso nos da muchas posibilidades, pero muchas posibilidades de recuperar el trastorno. Bueno, perdón, y habían otros autores también que hicieron estos estudios en relación al lenguaje y al desarrollo que no tienen características, no es parte de la norma, ¿no es cierto?, de la adquisición del lenguaje, las disfluencias. Y tampoco esto de que se le va a pasar solo, que como les decía, muchos pediatras incluso lo dicen, no hay evidencia para saberlo aún. Hay que trabajar con los chicos y ver cuál evoluciona espontáneamente. Por otro lado, teníamos que la tartamudez se calma, al respirar o al relajarse. O sea, si trabajamos coordinación fonorrespiratoria y si trabajamos, por ejemplo, relajación, esto debería pasarse. La respiración coordinada, encontré, puede ayudar al control del manejo de la tensión, pero no la evita. O sea, cuando nosotros aplicamos técnicas, intervenimos en técnicas antes de la tensión, durante la tensión o posterior a la tensión, efectivamente vamos a poder soltar este momento de tartamudeo, de tensión, a través de coordinación muscular y respiratoria, pero con mucha conciencia del paciente. Pero eso no está evitando que aparezcan, ¿no es cierto?, estos momentos de tartamudeo. La relajación en cualquier forma, en mindfulness, ¿no es cierto?, en meditación, en relajación inducida, en, qué sé yo, programaciones neurolingüísticas, etc., ayuda, todo ayuda perfectamente para esto, pero tampoco va a evitar la tartamudez. O sea, nos permite que tengamos una persona mucho más controlada de su ansiedad, ¿no es cierto?, que tenga una estructura de sus pensamientos bastante más positiva, que eso le permita enfrentarse mejor al problema, pero eso no le va a evitar que aparezca la tensión. Las personas que tartamudean entonces no requieren más técnicas de respiración o relajación que el resto también de los hablantes, según los autores. Para ir finalizando, estimados colegas,
¿De qué nos sirve esto en la práctica clínica o cómo nos interfiere, digamos, cómo nos va condicionando? A mi modo de ver y de acuerdo a algunos elementos que encontré también en la literatura, no nos ayuda, por ejemplo, porque los mitos y creencias en relación a la tartamudez, primero pueden confundir un diagnóstico que puede ser certero, que puede ser muy cierto, ¿no es cierto? Y que si se hace a tiempo podría ser un diagnóstico muy oportuno con muy buen pronóstico. Pero no siempre es así, por lo menos en nuestros medios. Esto que yo les contaba de confundir con un síndrome de Gilles de la Tourette, acabo de presentar un trabajo hace unos par de meses en las jornadas de Perú, en relación a disfonía espasmódica tartamudez. Si bien es cierto, la disfonía espasmódica no es un cuadro en voz, digamos, tan frecuente, pero es impresionante cómo el médico especialista otorrinolaringólogo se confunde y de repente te pregunta, oye, ¿esto será tartamudez? ¿Te fijas? Este paciente debutó con esto porque se parece mucho. Yo encontré videos y la verdad es que se parecen mucho los bloqueos, pero con un buen diagnóstico, sabiendo que la tartamudez del desarrollo, ¿no es cierto?, no empieza en la edad adulta, etcétera, cosas bien simples que nosotros conocemos, podemos ayudar a este equipo de salud también y a la familia y al paciente, obviamente. ¿Qué nos ayuda tampoco? No nos permite que la familia y el medio que rodea a esta persona o a este niño que tartamudea puedan ayudar en el abordaje de la terapia, de la tartamudez. Porque si estamos llenos de mitos, es decir, llenos de creencias que no son, que si el niño, como digo, respira, relájate, le dicen las palabras, ¿te fijas? El niño es muy nervioso y en vez de pensar que tiene un trastorno de tal tipo, pienso que mi hijo es nervioso, entonces obviamente no me va a ayudar. En las personas que tartamudean, aumentan los miedos, obviamente. Eh, Hay poca esperanza de lo que puede resultar de la terapia o de su trastorno también. Eh, He visto que muchas personas llegan absolutamente derrotadas, ¿no es cierto?, con la autoestima en el suelo, etcétera, porque escuchan todo esto que no va a pasar, que son muy nerviosos, que pero no puedo controlar la ansiedad, ¿te fijas? Eso. Perdón, confunden las reales estrategias, entonces, estos mitos y creencias que podemos aplicar a la terapia. Las confunden porque si nos están diciendo que el medio, en general, como digo, la creencia popular, ¿no es cierto?, de que tal y tal estrategia es la que sirve. Por ejemplo, y lo he visto, también lo digo, dentro de algunos colegas, por ejemplo, la práctica de la lectura con un lápiz entre los dientes que se ocupaba en mis tiempos, porque estoy hablando de mis tiempos hace 31 años en la Universidad de Chile, eh, se ocupaba pero más bien para realizar una articulación un poco más certera, ¿te fijas? Como para eh, estresar un poquitito los órganos fonoarticulatorios y exigirle un poco más, pero que no tiene nada que ver con la fluidez del habla. ¿Qué debemos considerar entonces en la práctica clínica a mi modo de ver? Darnos tiempo para explicar a las personas que tartamudean y a su medio, me refiero a la familia, te fijas si es necesario hablar de repente con el profesor, etcétera. La realidad acerca de ella es sumamente importante. Yo lo hago en la medida en que puedo también, ¿no es cierto? Y de verdad que uno va viendo que la gente, oh, gracias, te fijas, porque no tenía idea de esto, y obvio no tenés por qué saberlo, te fijas. Entonces es nuestro papel también ir eh, resolviendo estas creencias y estos mitos. El conocimiento real de las personas calma los miedos y además permite una mejor adherencia a la terapia, a poder consultar, a ser honesto, ¿no es cierto?, y a autoaceptarse también. Aquí me acordé, y me voy a poner un poco religioso en eso, pero me acordé que dice que la verdad nos hace libres, ¿no es cierto?, en alguna parte por ahí, creo que en la Biblia. Eh, la verdad nos hace libre y yo creo que sí, la gente se relaja mucho cuando dice, mira, esto es aquí, esto es allá, ya, efectivamente, podría hacer esto otro, es más fácil saber lo que te está pasando y poder enfrentarlo también. Permite entender la naturaleza de la tartamudez, estas explicaciones, esta educación y hacer acciones para enfrentarla y tratarla. La información desecha también las culpas en las personas porque de repente tenemos a dos papás ahí peleando, que es tu familia, pero es que ustedes hablan muy rápido, pero es que ustedes son aquí, son allá, ¿te fijas? Y de repente si uno empieza a explicar y decir, mira, esto no solo es genético, hay un componente, pero también no es el 100%, o sea, no es que por ti este niño tenga exactamente la misma copia de genes que tú, en fin, hay otros elementos también que intervienen, por lo tanto,
eso ayuda a calmar las culpas de los papás y a incluirlos en nuestro plan terapéutico también, que me parece que es fundamental, sobre todo con los niños. Bien, les quiero contar por último, en esto del hacer un resumen a través de un video. En este diploma que partimos haciendo en la Universidad de Concepción, pedíamos algunos trabajos de investigación a los colegas que estaban haciendo este curso, y se hizo una pequeña investigación en este marco del diploma de la Universidad de Concepción. Se hizo una pequeña investigación que se le consultó a papás de niños con tartamudez versus papás de niños que tenían, digamos, papás con niños sin tartamudez, y se les preguntó, por ejemplo, a ellos, ustedes lo van a ver en el video, pero por ejemplo, ayuda a que tú le digas al niño que se calme y que respire, ¿qué opinaban los papás? Se fue haciendo una estadística en relación a eso, y la verdad es que es abismante y aberrante lo que encontramos. O sea, es fundamental la educación de la población y de los papás. Yo creo que en salud pública deberíamos poder bueno, yo siempre digo que en Latinoamérica nos falta hacer mucho, pero a lo mejor en salud pública deberíamos poder intervenir y poder hacer educación en relación a esto, porque de verdad que se calmarían muchas tensiones, muchas culpas, ayudaría mucho a la autoestima de las personas, te fijas, a su aceptación, en fin, todo lo que hemos estado hablando, si la gente tuviera más manejo de esto. Porque escuchamos de repente aberraciones en relación a lo que se debe o no se debe hacer en relación a la tartamudez. Como había una teoría que está absolutamente desechada, la teoría psicoanalítica, que decía que el tartamudeo, ¿no es cierto?, tenía que ver con una persistencia de la etapa anal en los niños. Por lo tanto, los bloqueos corresponden a las heces que son emitidas a través, o sea, una teoría que tú te quedas pensando, de verdad es hasta poco decorosa contarla. En fin, entonces les quiero mostrar el video que hicieron los colegas, que está en la web, todo esto lo pueden encontrar como mitos de tartamudez, y a su pequeña investigación que yo creo que habría que aumentarla y replicarla. Y muchas gracias por su atención. Creo que con eso terminamos esta presentación. Perdón.
using Powtoon. Ok, eso es. Muchas gracias a los que ya me conocen y que me habían visto. Bueno, gracias por la participación igual. Espero no haberlos aburrido mucho con el tema. No sé si hay alguna pregunta, comentario, queja, discusión. Arnaldo, un segundo que Rossi está sin micro. Ah, sí, ya. Vamos a dar el micro a Rossi. Ok. Estoy intentándole dar... ¿Me escucha? ¿Ya está? Sí. Sí, ahora sí. Ya. Muchas gracias, Arnaldo. En verdad, muy clara tu exposición. Tenemos una pregunta de Cristina Hernández. Ella nos dice, ¿hay estudios que establezcan relación entre tartamudez e inteligencia? Sobre todo que relacionen lo contrario a lo que se suele pensar. En clínica me encuentro tanto niños como adultos con tartamudez en los que su inteligencia está por encima de la media. Ujú. Yo encontré poco, fíjate, no sé dónde está la colega ahí, pero bueno, Cristina, sí, bueno. Cristina, ahí estoy viendo en la pantalla, por lo menos. Cristina, hola. Mira, ¿cómo se llama? Me parece a mí que no es tanto el número de estudios que hay. Yo tengo acceso acá a la Universidad de Concepción, digamos, a la biblioteca y me puedo meter en hartas cosas, y específicamente al Journal of Fluency Disorders, que es el que podría tener a lo mejor más elementos al respecto. Sabes que son pocos los estudios y no tan recientes. Hay un par de estudios más recientes, 2018, 2020, creo que encontré uno también, que lo que hicieron fue aplicar pruebas de habilidades de comprensión lectora, un poco las que hacen de habilidades como por ejemplo en la universidad, para entrar a la universidad, donde se preseleccionan a los estudiantes que ingresan a primer año a la universidad. Y midiendo esas cosas como habilidades matemáticas, habilidades de comprensión lectora, y se dieron cuenta que no había diferencia significativa entre la muestra, digamos, de personas que tartamudean versus personas que no tartamudean, digamos. Eso es lo que te podría decir. Pero es un tema interesante porque, de hecho, buscando material para esto, encontré poco. Entonces dije, ¿por qué nadie ha hecho un estudio así bien acá? Es decir, ¿cuánto es el nivel de inteligencia? O sea, porque se puede medir, el coeficiente intelectual se puede medir. ¿Cuál es el coeficiente intelectual promedio de las personas que estamos, como para desecharlo ya definitivamente? Porque yo coincido con lo que tú me dices, Cristina. O sea, uno tiene personas. Tengo un chico de 15 años que es un tipo brillante, ¿te fijas? Y mucha gente pensaba que él era un poquito torpe o tontito, como decimos en Chile, ¿te fijas? Porque tenía algunas conductas, porque hablaba más lento, porque se demoraba. Primero, ha compensado muy bien su digamos, disfluencia. Segundo, el chico, te digo que es brillante, así, además, no solo en las cosas que fuimos trabajando, porque él tomó riendas de su terapia. O sea, si hago esto, me podría resultar de verdad muy interesante. Así que un tema que, como te digo, a mí me quedó en deuda de seguir buscando. Incluso pensé pedirle a los psicólogos de la Universidad de Concepción que hagan estudios al respecto. Eso. Ok, gracias, Arnaldo. De nuestro amigo Gonzalo. ¿Cómo podemos cambiar los mitos que tienen los fonoaudiólogos sobre tartamudez? Los que no trabajan directamente con ella. Por ejemplo, tartamudez versus disfluencias relacionadas con el desarrollo del niño. Yo pienso que con educación, ¿no? O sea, la gente tiene que formarse en esto, leer un poquitito más, ¿te fijas? Y sí, yo creo que eso es algo que nos falta. ¿Tú dices dentro de los fonoaudiólogos, Gonzalo? Sí, Bueno, sí. dentro de los mismos fonoaudiólogos encontramos, de repente, a mí me toca ver que la gente llega, bueno,
consultan y de repente te dicen, mire, la colega tanto me dijo, yo no entro nunca en esos detalles, o sea, yo digo, yo trabajo distinto, a ver, veamos qué es lo que podemos hacer desde mi perspectiva. Pero, claro, te espantas tú de repente la cosa que le dijo la colega, que se supone que tiene una formación general de este tema, porque les dicen de repente, no, mire, haga esto, lo que yo les contaba, lo del palito, por ejemplo, te fijas en los dientes, relajación completa. Otra vez hablaba una señora que un colega le decía, vamos a trabajar el método de Jacobson, que yo le conté a algunos colegas de acá. El método de relajación de Jacobson, que es una relajación segmentaria, lo sabemos, se ocupa en voz, pero en voz hace siglos atrás. ¿Te fijas? No ahora ya, porque ahora la idea es trabajar el manejo más bien de la tonicidad, ¿te fijas? Adecuada para la fonación. Entonces, por lo tanto, trabajar el método de Jacobson es como decir que estamos como si yo hubiese vuelto a la universidad de nuevo, y créanme que salí hace hartos años atrás, así que necesitamos formación de los colegas en este tema, que se sepa, ¿no es cierto?, efectivamente cuáles son las estrategias y cuáles son las verdades o mitos en relación a la tartamudez, porque hay muchos. Sí, coincido contigo, Arnaldo, que la mejor forma es la formación, ¿no? Más información para nuestros colegas que no trabajan directamente con la tartamudez. Tenemos una pregunta de Giselle Vallejos. ¿Desde qué edad se recomienda educar a los niños que tartamudean sobre los mitos que existen sobre ella? No sé de qué edad, no me queda tan claro eso, pero sí creo que uno va influenciando, te fijas, en la práctica, si estás en terapia con chicos que tartamudean, como la actitud positiva es, ¿te fijas? Yo no sé por qué, a lo mejor pienso que por la información que le dan los papás a los niños, ¿te fijas? Que me ha tocado ver muchos niños que llegan y lloran, o sea, que llegan súper angustiados a la consulta porque le dice, viene porque quiere hablar mejor, por ejemplo. Otro concepto, tiene que hablar mejor. O sea, en el fondo ya el niño va con el rótulo de que habla mal. Entonces llegan y te empiezan, yo les pregunto, hola amigo, ¿y por qué te traen? ¿Te fijas para acá y todo? Y se ponen a llorar algunos. Entonces digo, él ya tiene absolutamente incorporado que esto que le está pasando es pésimo y es muy malo. Entonces, frente a eso, creo que es la conducta. Yo no parto al tiro diciendo, ahí mira, tienes que saber esto, todo otro, porque a lo mejor el nivel de madurez no le permite como procesar esta información así. Pero sí dándole toda una cosa de apoyo, de contención, te fijas también, de decir, y un poco lo que dicen los colegas que han sido mis profesores, el Gonzalo, la Annelies, esto de repente atendernos, ¿cierto? Así como también, pensando, o sea, no pasa nada con tartamudez, te fijas un poco por ahí. Así lo enfrento yo, por lo menos al principio. Ahora, ¿qué nivel sería como para... A lo mejor sería muy bueno ir a los colegios de repente también, mira, ahí hay otra actividad que no se me había ocurrido, ir a los colegios y de repente hablar sobre este tipo de trastornos, a lo mejor como muy para el nivel de los niños, mostrando monitos, te fijas estos videos o qué sé yo, y poder ir informando a la población en relación a este tipo de trastornos específicos. Me ocurre. Sí, Arnaldo, Gracias. educar a los papis, ¿no? Para que ellos no los clasifiquen también como que tienen un ala buena o mala, ¿no? Porque no es ni bueno ni malo, ni bonito ni feo. Claro. Y claro, en los colegios, para que se vea de una forma natural, ¿no? La profesora, educar también a los docentes, para que lo trabajen en aula también, ¿no? Con los niños. Mira, eso es re interesante. Había otro estudio que me encontré que no lo puse porque no venía acá, sobre inteligencia, pero decía cómo ven los profesores a los niños con tartamudez o no tartamudez. Impresionante cómo los profesores los van clasificando como con torpeza, torpes, ponte tú, no torpes. Habían como así unos parámetros. Ansiosos. Exacto, entonces había algunas, y era increíble como los propios profesores iban clasificando a estos niños como torpes, como poco inteligentes, como, en fin, Sí. no lo puse acá porque me pareció que no era tan el tema, pero eso me llamó mucho la atención, la imagen que tienen los propios profesores de sus alumnos que tartamudean. Sí, hay un estudio de Castejón también relacionado, no sé si ese es el mismo estudio al que te refieres, ¿no? No, no es el Sí, mismo, pero lo he visto también. ok. María Fernanda Torres nos dice, Scott Yarus menciona sobre la pérdida de control como un síntoma primario
Es decir, esta pérdida de control se evidencia en repeticiones, prolongaciones y bloqueos. ¿O ya no debemos usar estos síntomas primarios y solo usar la pérdida de control o ambos? Yo no lo sé, digamos, si dejar de usar los términos o no. A mí me parece que es, claro, o sea, es un enfoque distinto del doctor Yarus, en el sentido de, y muy bueno, porque Yarus es, digamos, uno de los referentes en este tema, pero yo no dejaría de usarlos, digamos, o sea, yo diría, claro, es una característica tener el control o no tener, o la pérdida de este control, digamos, que caracteriza al trastorno, pero que va acompañado de porque cómo lo mides, cómo lo cuantificas también. Eh, a nosotros se nos pide, por ejemplo, de repente informes, y en esos informes es bueno de repente decir, esta fotografía que tenemos de este paciente, ¿no es cierto? Mira, presenta una frecuencia de tartamudez, o mayoritariamente se caracteriza su disfluencia por esto. Porque lo otro que, esto es una opinión bien personal y me hago cargo de eso, y si yo le pongo un informe, por ejemplo, de un chico que este trastorno se caracteriza por la pérdida del control del habla, por ejemplo, me van a decir, bueno, mándelo al psicólogo, a lo mejor. Entonces yo seguiría usando la nomenclatura teniendo en cuenta que esta es otra mirada también del doctor Yarus. Eso, se me ocurre. No sé si alguien quiere opinar algo más. Fantástico, aprendemos todos. Ok, Arnaldo. ¿Hay alguna otra pregunta de los participantes? Parece que no, Arnaldo. Ok, yo quiero darle las gracias primero por asistir a esta, ni siquiera conferencia, a esta conversación que fue una revisión de elementos, ¿no es cierto?, que están, como te digo, en el medio. Si tú te metes a la Saturn Foundation, está. Si tú vas, por ejemplo, a la Haya, también están los mitos, te fijas. En fin, varias instituciones en el medio, en las redes sociales, lo transmiten. En Chile también tenemos algunas instituciones, te fijas, y también deben tener ahí sus mitos y cosas, porque es parte de, te fijas, del contar esto de tartamudez. Pero me pareció darle una mirada a lo mejor un poco más de la clínica, de lo que yo he escuchado desde muchos años, ¿no es cierto?, de experiencia con personas. Entonces quise darle esa mirada. Me parece que es fundamental ir sacando estos mitos, te fijas, a través de la educación, a través de lo que decía yo, de estas charlas, de conferencias, qué sé yo. Incluso nosotros hicimos el año pasado un intento con el Departamento de Pediatría de la facultad para contarle a los pediatras. Y ustedes de verdad se impresionarían cómo los pediatras esto lo consideraban, oh, no teníamos idea, pero oh, puras novedades a los pediatras. Y en nuestro país, no sé si en toda Latinoamérica, te fijas, pero los pediatras son la entrada de los niños que tartamudean, porque la mamá, ¿qué es lo que hace? Lo lleva al pediatra. Y el pediatra, si tiene la respuesta, decir, no es normal, es parte del desarrollo, se le va a pasar. Es que no se le va a pasar, ¿se fija? O por lo menos no lo sabemos si se le va a pasar. Entonces, ahí es donde hay que hacer una, bueno, a algunos no les gusta tanto la intervención temprana, pero intervención a tiempo, te fijas, de poder intervenir lo más cercano al momento de tartamudez. Sea pérdida de control o no sea pérdida de control, lo voy a leer eso a todo esto. Claro, pero me parece a mí que es importantísima la intervención a tiempo. Les doy las gracias porque, como les digo, para los latinoamericanos, diría yo, esto es un orgullo participar en un congreso, ¿no es cierto?, de esta magnitud. Yo miraba la lista y me dolía cada vez más el estómago porque decía yo, chuta, de Latinoamérica estoy participando en una exposición, te fijas, claro, y se lo decía a los colegas también del diplomado ayer, no es un tema difícil ni muy rebuscado, te fijas, en esto de los mitos, pero es una tremenda oportunidad, así que gracias Gonzalo, a la organización y a todos ustedes por participar. Un abrazo. Nos vemos. Arnaldo, nosotros que agradecemos muchísimo no solamente la forma como has preparado esta presentación, la verdad para mí ese es un tema súper importante porque, y eso era mi pregunta, ¿no? No es solamente las familias, los niños, pero también los fonoaudiólogos, los logopedas, terapeutas del habla, como en Portugal,
que tiene muchos mitos sobre tartamudez. No está funcionando un niño, vamos a derivar al psicólogo porque seguro que es emocional. Cambia mucho su tartamudez desde la clínica para la escuela, es emocional. Entonces, y yo pienso que este tema es súper importante, tenemos que hablar de distintas formas sobre esto, con distintos materiales, y por eso es siempre muy bueno poder escuchar distintas perspectivas. Y este tema no solamente es importante para hacer educación sobre el tema, pero también en terapia, porque toda la terapia empieza con cambio cognitivo, desde el niño, pero también la familia, para que puedan de verdad comprender lo que el niño está experimentando. Entonces te quería agradecer muchísimo por la ponencia y también por todo el trabajo que estás haciendo, no solamente en Chile, pero para toda la comunidad que habla español, de poder tener un programa académico en tartamudez. Muchas gracias. Quería entonces sacar una foto para la prosperidad. ¿Se podían conectar vuestras cámaras para tenemos acá una foto para Arnaldo? Ok. A preparar. El mejor sorriso. Ya está. Y quería decir que nos encontramos dentro de aproximadamente una hora. Va a ser en la sala común de los palestrantes en inglés y en español. Vamos a tener la traducción no propiamente simultánea, pero de cada diapositivo para español. Y hay gente que está preguntando del contacto de Arnaldo. Arnaldo, ¿se puedes colocar en el chat? Y si alguna persona sigue teniendo problemas de conexión del Zoom, ¿ok? Que se quede acá, que yo puedo ayudar, ¿ok? Los restantes nos encontramos en la próxima Zoom Room y que tengan los link y la password para poder acceder, ¿ok? Y algún problema me contacten antes de la charla porque soy yo que voy a hablar en la charla, entonces va a ser difícil de solucionar, ¿ok? Muchas gracias a todos, muchas gracias Rosy por tu moderación, un fuerte abrazo para Perú, chao, gracias. Chao, gracias a todos.